Buenos días chicos y chicas, hoy voy a hacerles un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando el día de hoy en la clase de PIC Comunicación y Sociedad. Recuerden que la meta está enfocada en abordar las formas de organización originaria y en una ocasión, pues nosotros estuvimos hablando del sistema de castas. Recuerden que este sistema de castas va a ser una jerarquía que se va a construir en la época de la colonización española al mundo americano, en donde los españoles pues van a estar encima de esta organización, teniendo pues consigo más poder político, más poder económico y siendo pues quienes gobernarían estas tierras. Debajo de esto, pues habíamos estipulado a los criollos, quienes serían hijos de españoles, puede que también fueran de raza blanca, pero eran personas que habían nacido en América y por ende habían perdido ciertos privilegios de su raza. En el intermedio habíamos posicionado a los grupos indígenas. Estos grupos indígenas se encontrarían allí porque eran los grupos que habitaban estos territorios antes de esta llegada de estos españoles, antes de este proceso de conquista. Debajo habíamos posicionado a los grupos de personas afrodescendientes, quienes habían sido traídos por parte de los españoles al territorio americano en forma de esclavos. Y finalmente en esa pirámide habíamos posicionado a las personas que tenían ciertas mezclas raciales. Entonces, podríamos hablar de los ambos, que eran mezclas raciales entre personas indígenas y personas afro. Y pues digamos que se empezaba a difundir eh, pues esta característica racial pues que predominaba. Hoy vamos a ver otra forma de organización social que existía, pero antes de la llegada de los españoles. Va a ser una forma de organización enfocada en los grupos indígenas que se encontraban especialmente en Colombia, en Venezuela y en las islas del Caribe. Entonces, esta forma de organización social va a existir hasta que van a llegar los españoles. Se va a denominar el cacicazgo o los caciques y solamente algunos de sus privilegios se van a preservar en la época de la colonización. Recuerden que nosotros estamos abordando especialmente a los grupos indígenas muiscas. Recuerden que estos grupos indígenas muiscas los decidimos abordar porque son mucho más cercanos a nuestro territorio. Eh, los indígenas muiscas que habitan en Colombia, pues generalmente están ubicados en la zona de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca y en el departamento de Boyacá. Inclusive uno de sus lugares fue el humedal Jaboque. No olviden que en una clase que tuvimos anteriormente, pues nosotros habíamos hablado un poco sobre la mitología eh, de estos grupos muiscas, en donde habíamos visto que a partir de Bochica y de Bachué, pues los indígenas muiscas consideraban que se había creado, se había poblado la tierra. Y pues muchos de estos decidían habitar lugares cercanos, como pues el caso de Engativá, lo iba a hacer el humedal Jaboque. Entonces, en la formación de estos grupos, pues se van a construir ciertos liderazgos, pero no van a ser como nosotros siempre pensamos que el líder o el gobernador va a ser considerado como un rey, como un hijo de Dios. Eso no va a suceder en el caso de los cacicazgos. Esta persona que va a representar, podía ser hombre o mujer, va a representar a la comunidad a la que pertenece. Entonces, ese título de cacicazgo va a ser en términos de representatividad de su comunidad. Y van a existir dos tipos de cacicazgos, cacicazgos menores y cacicazgos mayores. Claro, ellos tenían algunas joyas hechas en oro, las cuales utilizaban como distintivo pues, de ser la persona que lidera la comunidad, pero no significaba que esa persona pues tuviera eh, una característica de ser el rey o poder gobernar libremente a su beneficio la comunidad a la que pertenecía. Entonces vamos a hablar que estos cacicazgos van a ser representantes de las comunidades indígenas.
Cuando hablamos de cacicazgos menores y cacicazgos mayores, lo vamos a diferenciar es por el tipo de población y la cantidad de personas que va a representar. Entonces, por ejemplo, cuando vimos la mitología de los indígenas muiscas, pues estábamos hablando que Bochica y Bachué inicialmente pues crearon el primer grupo muisca cerca a la laguna de Guatavita, pero estos se irían por la tierra poblando distintos lugares de seres humanos. Entonces, en el caso de Bogotá y de Cundinamarca, nosotros encontramos asentamientos muiscas, pues siguen cerca de la laguna Guatavita, hay otros que se encuentran cerca del Salto de Tequendama, habían unos, ya no existen en la actualidad, que se encontraban en Engativá Pueblo, cerca al humedal, hay otros que todavía continúan en la localidad de Suba, hay otros en Soacha, en Poza y en el municipio de Cota. Entonces, son todos parte de la misma tribu que serían los muiscas o de la misma etnia muisca. Sin embargo, cada grupo, pues como va a estar separado, va a tener unas dinámicas autónomas y por eso cada grupo va a tener un cacique que los va a representar. Entonces va a estar el cacique de Bosa, el cacique de Engativá, el de Suba, el de Soacha, el de Cota. A esos caciques, pues vamos a referirnos como los caciques menores, que van a ser el representante o el dirigente de cada grupo. Entonces va a representar a cada grupo. Pero cuando van a existir reuniones de todos los indígenas muisca que se encuentran en el territorio, pues ellos van a tener a una persona que va a liderar a toda la comunidad en general. Esa persona va a ser el cacique mayor. Entonces, los distintos caciques menores pueden escoger y se reúnen con la persona que va a ser ese cacique mayor. Entonces, va a ser el líder de toda la tribu. Entonces, esta forma de organización llamada cacicazgos es la que va a estar predominando recuerden que va a ser la que predominará en Colombia, en Venezuela y en las islas, porque no van a existir grupos indígenas con fuertes jerarquías, con grandes ciudades, donde decidan tener a su gobierno un emperador o un rey, sino que van a ser grupos mucho más pequeños y estos representantes o estos caciques mayores son los que se van a encargar de generar los diálogos y la comunicación con otros grupos indígenas de otras etnias y culturas indígenas. Vayamos a lo cotidiano para que quede un poquito más claro. Ustedes en el colegio, cada uno de los cursos tiene, por ejemplo, un representante, hombre o mujer, de curso. Entonces, tercero A va a tener una persona que lo represente, tercero B va a tener una persona que lo represente. Entonces, esa persona de qué se encarga? De intentar buscar soluciones a las problemáticas que se van generando en el día a día, ya que no hay como tal unas leyes establecidas, sino que buscan estrategias para solucionar y solventar las dificultades que se van dando. Y cuando hay algún encuentro, pues esa persona va a ser la encargada de representar a su curso en otros espacios. Entonces, ese representante de curso es como si fuera el cacique menor, porque representa a ese grupo específico de personas. Pero eso no implica que todos sean diferentes. O sea, todos hacen parte del Colegio Torquígua, solamente que están divididos en algunos cursos. Lo mismo va a pasar con los grupos indígenas. Todos van a ser parte del grupo indígena muisca, pero van a estar separados y divididos en territorios, unos en Gativá, otros en Bosa, otros en Soacha. ¿Listo? Sin embargo, hay
una persona que va a liderar a toda la comunidad. En el caso del colegio, pues mencionamos que esa persona es el personero, o bueno, en este caso la personera estudiantil. En el caso de los indígenas, que va a representar a todos los muiscas, sin importar en el lugar donde se encuentren, pues va a ser el cacique mayor. Y ese cacique mayor, pues será el encargado de hablar con otras tribus indígenas que sean distintas a los muiscas. ¿Cómo hacían todas esas negociaciones? Entonces, ellos tenían una forma de negociar, de organizarse y de dialogar que la vamos a llamar las malocas. Entonces, ¿qué era una maloca? Era un espacio que existía en cada una de las comunidades de cada territorio en donde los adultos, sin importar si fueran hombres o mujeres, porque la característica que tuvo estos cacicazgos es que sí daba ciertas responsabilidades también a las mujeres y le permitía que estas mujeres también participaran, cosa que en otros grupos con otras organizaciones no ocurría. Entonces, se reunían en un espacio específico y empezaban a dialogar sobre los problemas que tenía la comunidad. Allí es donde nace la idea de la mesa redonda. Entonces, a partir de la mesa redonda se escuchaban las opiniones de todas las personas. Y los colegios pues empezaron a tomar esta idea para empezar a implementarla. Porque para ellos todas las personas eran importantes. O sea, no solamente el cacique podía tomar decisiones. O sea, la gente de esa comunidad se reunía en la maloca y tomaba las decisiones. ¿Por qué lo hacían en mesa redonda? Porque cuando se hace una mesa redonda, todas las personas se van a poder ver en el rostro, van a poder tener una relación un poco más equitativa. No es como cuando hay filas donde si están hablando, pues solamente se están dirigiendo a la persona que se encuentra enfrente, sino que eso les permite tener una mayor facilidad de que se generen las ideas y que haya un respeto por la palabra y haya un respeto por las opiniones de todas las personas que están participando. Entonces, las decisiones siempre se hacían en una mesa redonda en un lugar específico al que van a llamar la maloca. Entonces, obviamente van a existir dos malocas. La maloca que existe en cada territorio, o sea, la maloca de Engativá, la maloca de Bosa, donde la gente de ese lugar pues va a tomar sus propias decisiones y a solucionar sus problemas de manera comunitaria y va a existir una maloca mucho más grande en otra parte donde los caciques y las caciques de cada uno de estos territorios pues cada vez que se encuentren van a discutir cuáles son las problemáticas que en general como grupo indígena muisca van a tener y asimismo pues van a intentar resolver, escucharse y generar propuestas para que esos inconvenientes sean resueltos. Entonces, no es que el cacique tome las decisiones solo, como pasa en muchos grupos humanos, sino que va a ser una forma de organización en la que las personas en conjunto pues van a poder participar. Pero pues este cacique va a tener una figura más de representatividad y no va a tener pues un gran poder o una jerarquía que lo posicione por encima o por debajo de los demás miembros. Lo único que va a tener característico, recuerden, son algunas prendas hechas en oro que dependiendo de la riqueza de cada poblado, pues mostrará no la riqueza y la fuerza de esa persona, sino como tal la riqueza y la fuerza que tiene el pueblo que le está representando.
Listo, chicos, entonces nos veremos la próxima semana. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden escribir por el grupo que tenemos en WhatsApp y yo con gusto se la resuelvo. Hasta luego.